¿Ah? No, la Kenia. No han comido nada, porque después de dar dolor no. Hola, hola. ¿Qué tal, muchachos? Marí!
Hola, ¿me escucha, pastor? ¿Me escucha? Vamos a... Hola. Vamos a... Acá, ahora sí. Ahí sí lo escuchamos bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Déjame calcular la distancia. ¿Estamos ahí? Sí, se mira bien. Bien, 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 bien. Déjame nada más rectificar esto acá. Tenemos esto acá. Yo sé que vive. Lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Negra, Bueno, mis hermanos, aquí estamos. Solamente déjenme aclarar un poquitico. Necesito, ahora sí. Estoy conectado en cable directo a la compu para que poder tener un poquito de elasticidad y hacerme hacia atrás, hacia adelante. Ahí estamos mucho mejor. Ok. Muy listo, entonces, pastor. Sí, 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 ahora sí. Son las 7:07 7:08. Yo estoy listo acá. ¿Ustedes qué tal? Estamos. Estamos. Alan, perfecto. Damaris, ¿estamos ahí? Muy bien. Bien, estamos bien. Buenas tardes. Keila, Fonseca, Helen. Helen, mucho gusto. Pérez, W. Winston, ¿no? Me imagino. Y yo salgo con una numeración en clave, no sé por qué. No sale mi nombre ahí. Bueno, no importa. Bueno, yo creo que vamos a arrancar, ¿les parece? O sea, iniciar. Y vamos a orar. Hoy, pues, vamos a tener la hora y 15 minutos de clase como de costumbre. Así que estaremos terminando 8:25 más o menos. ¿Estamos listos? Y bueno, mientras tanto, esperemos que los que se vayan a conectar posteriormente en los próximos minutos, pues, traten de seguirnos el hilo de todo. Bien, oramos, Señor, te damos gracias por esta gran oportunidad que nos das. A cada uno, Señor, gracias por el don de la vida, Señor, que cada día lo desempacamos, Señor. Y sabemos, Señor, que las bendiciones, Señor, se acomodan a nuestro corazón, Señor, en la manera de provisión, de protección, de tantas formas, Señor. Y esa, Señor, esa bendición hoy mismo la estamos aprovechando, Señor, porque estamos acá sentados, compartiendo, Señor, en diferentes lugares, Señor, de donde quiera que estemos, pero conectados en un mismo espíritu, Señor, a través de esta manera de Zoom, Señor, para poder
a sentarnos alrededor de tu palabra, Señor, de poder conocer, entender, recordar tantas cosas, Señor, que tu Hijo Jesucristo nos dijo, Señor, cuando estamos aquí en tierra, y que el Espíritu Santo hoy se encarga, Señor, de recordarnos estas cosas en nuestros corazones. Y eso es lo que estamos acá, Señor. Y te doy gracias por cada uno de los muchachos que está conectado, porque ellos están demostrando, Señor, en su corazón, Señor, con su disposición a decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor, quiero aprender, quiero instruirme más para funcionar mejor, Señor, en este llamado que has puesto en mi corazón. Así que Dios, bendícelo, Señor. Dale, Señor, háblele los oídos de su entendimiento, de su corazón, de su espíritu, Señor, para que puedan asimilar todo esta palabra y este consejo que estamos acá, Señor, impartiendo y ellos recibiendo. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, ahora sí. Yo no voy a hablar de mí porque ya pues los dos viernes, perdón, viernes, ¿qué digo yo? Domingo, estoy acostumbrado a los jóvenes todos los viernes. Los domingos anteriores ya le dije pues mi nombre y solamente pues les recuerdo que mi nombre es Mario Valle. Estamos aquí en esta materia del Diplomado Integral del Ministerio de Jóvenes, que es el primero de 10, que es Consejería Juvenil. Y bueno, ya este libreto se está empezando a desarrollar, ya tenemos exactamente 3 domingos por el cual nosotros estamos funcionando en ello. Hoy nos toca la tercera clase, la tercera de 4, o sea, tenemos 4 a quedar y vamos por la tercera. En las 2 anteriores vimos algunos aspectos de la consejería juvenil. Primeramente, repasando brevemente, esto me parece importante porque, por ejemplo, cada vez que yo voy a salir de mi ciudad, hacia una ciudad que está largo, a 3, 4, 5 horas, siempre me gusta recordar, ver, repasar el mapa, desde donde estoy saliendo hasta donde voy a llegar, aunque ya me sé el camino. Pero eso viene bien para uno poder refrescar, ubicarse en tiempo y en espacio hacia dónde va. Y lo mismo sucedería con el material que le estamos impartiendo desde acá. Primeramente teníamos que la primera materia es acerca de qué es la consejería, y eso lo vimos en cuanto a situaciones que se presentan en los jóvenes a manera de crisis en la vida de ellos, situaciones conflictivas en las cuales ellos se desbordan buscando a ustedes, a aquellos en cuales ellos depositan su confianza para poder ser aconsejados, ministrados de parte de Dios. El segundo fue los fundamentos acerca de cómo aconsejar, y ahí empezamos a ver algunos principios fundamentales, básicos, de los cuales es la consejería. En ellos vimos, se recuerdan la historia de Eliú y Job, cómo Eliú intervino en la vida de Job en una manera muy efectiva. Y entonces, eso pues se lo estaremos mandando, el libreto de lo que son las 2 clases anteriores y esta clase. Le doy gracias a ustedes porque sé que, no sé si todos, la mayoría, muchos o algunos están tomando notas, porque esto es así. Hasta el día de hoy yo tomo nota. Cada vez que yo me siento a escuchar a quien considero que sea mi mentor en el Ministerio de Jóvenes, siempre me pongo a hacer notas y tomar notas y notas y notas. Mi celular está lleno de tantas notas, de tantos artículos de los cuales yo escribo, porque no se puede parar de aprender. Y eso le aconsejo, pero no obstante, le estaremos mandando pues para completarle las 4 materias. Hoy es la tercera. Entonces estuvimos viendo a Eliú en qué manera él tan efectiva, sin decir, a ver, querido Job, querido 3 amigos de Job, ¿se recuerdan la historia? Yo tengo algunos métodos, sistema, metodología de cómo poder aconsejar personas. No dijo nada de eso, simplemente habló de parte de Dios, que él fue el que dijo, el Espíritu de Dios es el que me da la sabiduría en mi corazón y por aquello voy a hablar. Tanto así que él usó esta frase, hoy voy a hablar hasta por los codos. Ahí está, capítulo 33 de Job. Me impresiona por eso, hoy voy a hablar hasta los codos. Y bueno, hay cosas que uno tiene que evitar, ¿no? En consejería. No hay que hablar hasta por los codos muchas veces, simplemente lo necesario. Pero bueno, son cosas que uno va ajustando en el camino. Y entonces eso estuvimos viendo en el segundo tema y ahora vamos para el tercer tema. En el tercer tema, que es metodología para la labor de consejería, bien puede anotarlo el capítulo. El primero fue ¿qué es la consejería? El segundo fue fundamentos para aconsejar. Y el tercero es metodología para la consejería. Y el cuarto va a ser, vamos a hablar, esto es una manera práctica, de ciertos temas, aunque sean temas tabú, complicado, conflictivo, penoso, vergonzoso, leves, pero vamos a hablar de ello y vamos a ver cómo podemos aplicar
lo que hemos estado aprendiendo a través de los consejos de la palabra de Dios, que ciertos personajes, incluyendo a Jesucristo mismo, él hizo y usó de estos métodos, por decirlo de esa manera. Bien, la asignación que les pedí, muchachos y muchachas, el viernes pasado fueron 3 asignaciones, ¿se recuerdan? Bueno, yo se las nombré. Mencióneme 3 casos en los cuales Jesucristo se vio envuelto en consejería con alguna persona, sea varón, sea mujer, sea algún político, sea algún religioso, sea cualquier persona de cualquier estrato social. 3 de ellos. El segundo era nombrarme varias características de lo que ustedes personalmente consideran que debe tener uno que está listo o presto o dispuesto a aconsejar cualquier persona, sea matrimonio, sean adultos, sean varones o mujeres, o sean jóvenes. Pero en este caso estamos hablando del ministerio de jóvenes que estén dispuestos, características de jóvenes o líderes de jóvenes que estén dispuestos a aconsejar. Y la tercera es que me encontraran o me buscaran el concepto de 2 palabras, precepto y principios. Muy importante, porque entendiendo el concepto de lo que es el precepto y los principios en la Biblia, vamos a entender en qué manera Jesucristo utilizaba, hablaba de sí mismo, de Dios, para poder aconsejar. Y eso tiene una efectividad incalculable. O sea que transforma totalmente el corazón de la persona. Y Jesucristo lo practicó con la mujer samaritana. Habló del precepto, no dijo, aquí mujer te voy a decir un precepto y el principio es este, ¡pum! No usó la palabra precepto ni principio, pero el contenido en sí, la definición, lo puso en práctica en cierta manera de hablar y aconsejar. Muy bien. A ver, muchachos, 3 ejemplos de los cuales Jesucristo se vio envuelto en consejería. Alguien que recuerde en alguno de los casos. Tenemos que hablar porque tenemos que hacer un poquito de práctica en esto. Primer, voluntario o voluntaria. Veo la mano de Alain. Listo. Ahora sí me oye. Ahora sí. Bueno, pastor, yo busqué algunos pasajes y usted me va a decir si estoy en lo correcto o no, porque para eso estamos para aprender, ¿verdad? Aparte de los que usted dijo de Jesús y la mujer samaritana y el hijo pródigo, yo tengo aquí, encontré el de joven rico, encontré Jesús y la mujer de Sirofenicia, encontré encontré el de Lázaro cuando murió, ¿verdad? Y que María y Marta fueron a buscarlo, y el de Nicodemo. Y el de Nicodemo. No sé, esos Sí, son los que yo conseguí. Se aplica. Ahora, ¿por qué consideras que fueron motivos de consejería? Bueno, primero porque Jesús primero los escuchaba a ellos, ¿verdad? Y ellos también escuchaban a Jesús. Incluso María llegó y le dijo a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces Jesús, de consuelo, ¿verdad? Para consolarla un poco y para que ella estuviera más tranquila, le dice, no te he dicho que si crees en mí, verás la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces ahí ya ella estuvo un poco como que de verdad, estuvo tranquila. Sí. ¿Verdad? A pesar de la desesperación que ella tenía, porque ella estaba en esa agonía, ¿verdad? Tiene sentido, claro que sí. ¿Verdad? Luego el de Nicodemo, yo veo el gran cambio que tuvo él, ¿verdad? Después de que escuchó a Jesús predicar y todo, él tomó una acción de decir, bueno, yo ahora voy a cambiar, ¿verdad? Ese me parece. El de la mujer sirofenicia es, a pesar de que ella llega a pedirle algo a Jesús, ¿verdad? Jesús le dice que no es para ella, pero aún así ella luchó por esa bendición, digamos, o por esa palabra, ¿verdad? Para que su hija fuera sanada. Perfecto. Alain, ahora fíjate en esto, y muchachos que están escuchándome, y muchachas que están ahí también. A ver, si podemos utilizar los 3 pasos sencillos que Jesús utilizaba, ¿cuáles serían? Él primeramente Él primero se acercó. Se acercó. Sí. ¿Verdad? O sea, no le dijo desde 1 kilómetro, oye, arrepiéntete, o cosas parecidas. Él fue y se acercó, ¡boom! El segundo lo encontramos en los casos que dijiste, Alain. ¿Cuál fue el segundo? Helen, Damaris, Winston, Keila, que están acá. ¿Cuál fue el segundo?
Una conversación, una conversación. Eso, Winston, una conversación. Nunca vamos a empezar una consejería sin iniciar una conversación. Y lo que decía Alan en los 3 casos es cierto. ¿Y cuál es el tercer paso que él empleó? Es empezar. Dio tiempo de conocer. Correcto. De conocer. Correcto. Si hay que dedicar tiempo para conocer. Para conocerlo, claro. Si ustedes ven, Jesús no dijo, ok, voy con el primer paso. A ver, Nicodemo, el primer paso no dijo eso. O sea, cuando nosotros practicamos la consejería, por naturaleza se nos va a salir esas 3 maneras de proceder. Es acercarnos, platicar, conversar, pues conocerle. Entonces, gracias Alain por ello. Y muchachos que están ahí, sé que ustedes tienen alguno otro que probablemente no estén en esos 3 o quieren agregar algo de acuerdo o en base a esos 3. ¿Encontraron alguno? Yo coincido con el hermano Alan, con Jesús Nicodemo, Jesús y el joven rico. Fenicia, ¿no? Sí. Sí. Es muy obvio, cierto, es muy obvio. Ahora, fíjense bien, la consejería requiere práctica. No es de que nosotros digamos manual de consejería y ya al siguiente día nos graduamos y estamos listos para aconsejar. No, la práctica nos va a hacer precisamente el hábito y ese hábito nos va a llevar a tener experiencias buenas, experiencias malas. Y de acuerdo a ello, vamos a ir adquiriendo sabiduría en cuanto a no y en cuanto a sí. O sea, en no seguir cometiendo los errores y cómo cometer las mejores aceptaciones para con la consejería. Y de eso se trata. Nosotros no estamos listos para decir, ya empiezo y mañana, listo, tengo un diplomado de consejería y estoy listo para aconsejar. Simplemente son recursos que vamos a ir aprendiendo. Muy bien, ahora, díganme ustedes algunas características de una persona presta o lista para aconsejar. Cualquiera. Mencione 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo tengo varias. A ver, al menos dame unas 3 o unas 4. Ok, en primer lugar, una vida de integridad. En el caso del consejero espiritual, ¿verdad? Sí. Es el que nos atañe. Claro. Una vida íntegra, buena escucha, respeto por las personas, conciencia de sus propios prejuicios, porque si va prejuiciado no va a poder ayudar. Con la base de estos 3 que usted nos daba, o las 3 cosas que se deben de hacer, los fundamentos, acercarse, conversar y conocer, pienso que debe tener conciencia de sus propios prejuicios el consejero, no ir cualquier prejuicio. Ahí diste 4. Motivación personal. Ahí van 5. Y cercanía. Esos fueron. Muy bien. ¿Algunos otros que quieran agregar? Yo tengo varias apuntadas. A ver, aunque coincidan, pero si son diferentes, mejor todavía. Ajá, yo puse que una relación de confianza y autoestima tengo que tener yo para la persona. Ya. Asesorarme bien de la necesidad que él me está exponiendo. ¿Cuál es la necesidad? Ayudarlo, no decirle qué tiene que hacer, sino ayudarlo a que él mismo se oriente a tomar decisiones y metas que sea asertiva y responsable. Que elabore un plan de acción de qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Y que después decirle, bueno, tiene que poner en práctica ese plan de acción, ¿verdad? Ayudarlo a reducir la ansiedad, porque hay veces la ansiedad los mata, que no escuchen bien ellos, ¿verdad? O que no se expresen bien. Y después, también yo tengo que apuntar 2 que yo puse, aclararle bien las dudas y una equidad de género, ¿verdad? Más en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Y una de las importantes que puse yo es que cuando estoy con la persona no es interrogarlo, sino es usar un tono de voz apacible que transmita empatía, interés, cariño y apreciación hacia la persona. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, fíjense bien, al momento Damaris y Alain han aportado algunas características o cualidades, pero fíjense ustedes no nacieron con esa característica o esas cualidades, no porque sean nata de ustedes, pero tampoco porque alguien le dijo te las voy a dar y practícalas. Simplemente ustedes asumieron de que debe ser así
¿Por qué? No sé, por diferentes motivos, por el consejo de la Biblia, porque Dios te lo instaló en tu corazón, por una percepción espiritual, una sensibilidad a la hora de hablar y notaste que es la mejor manera. Y entonces en el transcurso del tiempo vas notando que se vuelve un patrón de consejería esto. Y son características que empiezan a ser parte de uno. Aunque algunas de ellas nosotros no tengamos, fíjense bien, la capacidad de, por lo menos una les voy a mencionar, de saber escuchar. Esa, tan solo esa, nos puede echar nos puede desboronar todo el proceso de consejería. Por eso es importante, es practicar. Lastimosamente, hay veces vamos a meter la pastica. Lastimosamente. Hay veces decimos, ¿y qué dije? Oh, y perdemos hasta la amistad de la persona. Créanlo, sucede. Pero es que de eso se trata, muchachos. Nosotros no somos calificados inmediatamente. El Señor nos llama y nos califica en el camino. Y nos va entrenando poco a poco. Pero muy bien la aportación de ustedes. Y de eso se trata, porque yo tengo algunas y hay muchas más. Pero cada quien va empezando a desarrollar su propia manera de, como por decirlo así, su propia constitución personal de consejería. ¿Alguien más que quiera? A ver, Helen. Antes que empiece, Helen, les recuerdo estas dos clases, su última va a ser un poco más a la práctica, pero la última va a ser mucho más práctica. ¿Qué es práctica? Lo que estamos haciendo. O sea, ya vemos lo que la Biblia arroja, enseña, muestra, y nosotros vamos a ir viendo cómo la vamos a ir aplicando, la que ya hemos practicado y la que vamos a empezar a practicar. Helen. Bueno, pues Dios les bendiga. Aportar un poco acerca de lo de que es las características que debe tener la persona que sepa aconsejar, saber escuchar, sobre todo, pues para dar un consejo, también ser ejemplo para las personas que uno les va a dar un consejo, como estaba diciendo la hermana anteriormente. Si vamos a emitir un prejuicio, pues también nosotros debemos de primeramente vernos nosotros mismos y ver cómo nosotros andamos, ¿verdad? Otra de las características es, sobre todas las cosas, ser prudente y ser sigiloso, aún con las personas que se acercan a nosotros a pedirnos consejos. Bien. Muy bien, bien puntuales. Ahora, entre todas esas características hay otras más que quizás en el camino ustedes la van a ir notando que son necesarias. Pero fíjense bien, alguien dijo que todos los seres humanos siempre vamos a hablar o aconsejar desde el sitial de nuestros puntos más fuertes en la vida. Y tiene mucha razón. Nadie, es difícil encontrar a alguien que hable desde la debilidad de uno, a menos que la utilice como ejemplo para aconsejar, simplemente. Pero todos decimos, mira, pum, y exacerbamos desde adentro de nosotros aquellos puntos que son mucho más fuertes. Por eso es que le pedí que ustedes mismos dijeran sus características o las características que ustedes consideran, porque hay cierta identificación cuando nosotros notamos las primeras 3, 4, 5. Siempre sucede. Bien, y entonces ahora necesito, a menos que Winston, Kaylan, que están ahí, no quiero dejarlo afuera sin participar, pero si quieren pueden darnos alguna de ustedes que consideren. Si no, continuamos. En relación a las características, yo Correcto. quisiera agregar, a lo mejor y estamos todos claros de que es como obvio, pero creo que una característica principal podría ser un cristiano comprometido verdaderamente como para poder transmitir algo. Y otra característica que me gustaría agregar sin ánimos de repetir es que, como los ejemplos que vimos en la Biblia, Jesús fue honesto, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que tener esa honestidad al momento de desarrollar el proceso de consejería. Ser honesto, ser empático con los muchachos a los que vamos a aconsejar. Y también no olvidar el respeto que debe de existir en el proceso de la consejería. Ese sería mi aporte. Perfecto, muy bien. Aplaudirle también. A ver, si empezamos a reabundar en cada una de ellas, se nos va la clase completamente, pero yo creo que Dios, quien da la inteligencia y la sabiduría, nos dota a nosotros a poder tener un uso de retentiva muy bueno. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Muy bien, entonces, vamos ahora. Keila, sé que estás ahí de igual manera. Si quieres hablar, simplemente habla y entonces te escuchamos. No por ahora, hermanos, gracias. Todo está aquí.
Bien. ¿Les parece entonces, a ver si tienen el concepto de preceptos y principios? Es la definición nada más, el significado. Es algo si lo encontraron, ¿no? Si no, tranquilo, seguimos, yo lo encontré, yo los tengo conmigo y se los quiero compartir. A ver, precepto, ¿quién lo tiene? Bueno, yo sí lo tengo, pero Pues, ahí usted nos corrige, ¿verdad? tranquilo. En cuanto a precepto, yo encontré que es un decreto, un mandato, una ordenanza, ¿verdad? Y en cuanto a principio, que es una ley, una regla que se cumple o que debe seguirse con un propósito. Correcto, estás en lo correcto. Muy bien, bueno, ya que Winston lo dijo y es exactamente palabras más, palabras menos, y pues varía en algunos conceptos de uso de palabras, pero bueno, es eso precisamente. Precepto equivale a mandamiento, punto, y principio equivale a reglamento o manera de llegar a hacer algo o cumplir algo. Ahora, esas dos palabras son importantes porque posteriormente, casi al final de la clase, se las voy a compartir el porqué, el motivo de aquello. Bueno, entendiendo eso, muchachos, quiero que continuemos. Y lo que quiero compartirle lo siguiente es, ¿qué cosa sería un consejero calificado? Siempre hemos escuchado esa frase tan bonita y romántica que luce que dice, Dios no llama al calificado, Él llama y califica al que llama. Y hay una gran verdad en ello. ¿Sí o no? Miren a Moisés, por ejemplo, un hombre robusto, un hombre militar, con buena carrera militar, especialista, gobernador y tantas otras cosas que en Egipto él pudo aprender hasta que Dios le dijo, no, no te quiero de esta manera, te quiero de esta manera. ¿Por qué? Punto. 40 años lo empezó a entrenar hasta que llegó a ser el hombre que él quería. Hasta la Biblia dice, el metal estaba listo ya y preparado para ser usado. Así nosotros, igual manera, el Señor nos va a calificar. Y hay 3 versículos que yo considero que son interesantes e importantes para entender esto. Quiero que si tienen su Biblia, o simplemente, ¿saben qué? Para adelantar, porque igual el material se lo estoy haciendo llegar, simplemente anoten las citas bíblicas y después ahí lo van a corroborar ustedes en el manual. La primera es Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses capítulo 3, verso 16, mientras escriben la cita, que no les tomará ni 7 segundos, yo les digo lo que dice. Dice, que habite en ustedes, oye el apóstol Pablo en la manera que se lo dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y ahora procede a mencionar qué quiere decir con toda su riqueza. Intrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de gozo. Le menciona 3 aspectos muy importantes. Dice, van a empezar a leer o sea, hacer parte de ustedes la palabra de Dios es intrúyanse, aconséjense, pero con toda sabiduría. El siguiente versículo es 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Repito, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, verso 17. Dice, toda la escritura, es un versículo muy popular, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin o con el propósito de que el siervo de Dios, o sea, ustedes, nosotros, estemos enteramente capacitados para toda buena obra. Aquí usa un concepto de instrucción, enteramente capacitado. Ya el reto como que un poquito más grande, ¿no? No te dice parcialmente, un poquitico, o pasa por el primer nivel mientras llega al nivel 100, ¿no? Le dice enteramente capacitado. En todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, enteramente, con todo lo que nosotros podamos recurrir a los recursos bíblicos para poder ser siervos capacitados. Y el tercer versículo está en Romanos, capítulo 15, verso 14. Romanos 15, 14. Dice, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Ven cómo recalca nuevamente en 3 cartas diferentes. El apóstol Pablo hace énfasis en la importancia de ser instruido, de estar presto para aconsejar,
de ser siervos capacitados, personas que están siempre disponibles, que estén preparándose constantemente en todo el conocimiento de la palabra de Dios para poder adquirir sabiduría y ponerla en práctica. Es muy importante, y él dice, háganlo esto unos con otros, unos con otros. Es tan importante entender que necesitamos ser consejeros calificados, y la manera que Dios nos califica es a través de su palabra. Está bien nosotros buscar recursos extras, ajenos, por un lado o por el otro, porque igual manera debemos ser responsables en que lo que aprendamos fuera de la Biblia sea precisamente corroborado o alineado con la palabra de Dios. Si no está alineado, simplemente descártelo como un conocimiento más que tuvo en la vida y que estuvo ahí, y le pone la fecha si quiere que un día escuchó tal cosa para saber de que no era necesario practicarlo. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas maneras de poder ser instruido, pero no precisamente de la manera bíblica. Hay muchos consejos allá afuera que uno escucha y que dice, no, es que él me dijo o ella me dijo. Hay veces son pastores, líderes de jóvenes que le dicen a los jóvenes, no, es que tal cosa, esto, lo otro. Y después me vengo y yo corroboro aquello y yo digo, ¿cómo pudo haber pasado que le dijeran tal cosa o aconsejado tal cosa? Totalmente de verdad, fuera de orden, fuera de prudencia, de, no sé, tantas cosas. Ustedes deben de saber algunos casos parecidos. Ahora, tengo una nota que dice, debemos entender que es muy necesario ser instruidos para estar listos a aconsejar con sabiduría que Dios nos da, y así estar enteramente capacitados en el conocimiento para toda buena obra, listos para aconsejar jóvenes. Muchachos, la capacitación es de todos los días, constantemente. Esto que están haciendo acá es aplaudible de parte de sus jóvenes, las personas que ustedes van a tener contacto en algún momento de conversación, porque ustedes van a notar en qué manera Dios le está usando a través de todo esto. Yo lo he aprendido de la misma manera. Son años y años y años y años de recursos, de aprender, de meter la pata muchas veces. Y perdónenme la expresión, pero es la verdad. Hay veces cometemos errores, unos disparates que decíamos, y que cuando estamos a punto de saber de que se nos recrea la escena, cuando dije ese disparate hace 3, 5 años, 2 meses, yo digo, oh, aquí no viene otra vez el disparate, no encaja. Y uno aprende en aquello. Ahora, 3 características fundamentales basado en los versículos que les nombré. Pongan, si quieren, 3 características fundamentales. ¿Saben que uno, en la medida que uno enseña, también aprende? Eso es una ley de la pedagogía. En la medida que uno enseña, también aprende. No solamente escuchar, aprende, sino también hablando y exponiendo. Aprende doblemente. Y en la manera de escribir también uno corrobora, porque la retentiva humana, en lo visual, hay mucha más efectividad que solamente en el audible. Les menciono algo práctico que yo aprendí hace unos 22 años exactamente. Se dice que pedagógicamente el ser humano tiene 3 niveles de aprendizaje: el audible, el visual y el experimentativo, lo que con tu cuerpo experimenta. Se dice que 24 horas más tarde, un mensaje que escuchaste lo vas a recordar audiblemente nada más el 6%. Lo que vimos 24 horas más tarde lo vamos a recordar el 60%. Y lo que experimentamos, experimentarlo, ¿no? Vivirlo, se va a recordar el 88%. Ahora imagínense ustedes y piensen por qué Jesucristo era tan ilustrativo, tan efectivo con su enseñanza, que no había manera ni duda, que hasta el día de hoy yo le digo, ¿se recuerdan a la parábola de la moneda perdida? Usted dice, oh sí, que había una mujer, y empiezan a recrear. ¿Por qué? Porque las imágenes que él habló recrearon una película en la mente, y eso produjo más retentiva. Y él, me imagino que utilizaba, cada vez que hablaba, por ejemplo, estoy en una pausa, ahora la rompo, que cuando habló de la oveja perdida, me imagino que agarró una oveja. Cuando hablaba de la semilla, que el sembrador salió a sembrar, me imagino que tomó semilla, y ese afecto visual ayudó mucho. Por eso les digo, es importante siempre utilizar esa manera, ¿no?, que nosotros fuimos creados en la vida. Bien, continuamos. Estos 3 características fundamentales. Número 1, conocimiento de las escrituras. Un consejero no puede ignorar las escrituras. No, su fuente tiene que estar allí precisamente, allí. Un ejemplo fácil. Nunca vamos a aprender algún procedimiento de consejería
Si no estuviéramos leyendo y leyendo constantemente y nos topamos en la vida con la historia de Eliú y de Job. Y ahí corroboramos y decimos, wow, es cierto, con razón. Él lo dijo. Yo me sentía joven y me sentía, no, que yo voy a aconsejar, qué sabiduría puedo tener. Y veo a Eliú que dice, yo dejé a ustedes tres porque son los hombres, la vejez. Yo dije, decía Eliú, que hablen los días, que hablen los años, la experiencia. Y dice, y ahora yo quiero hablar también. Él se consideró, y ahora encontrar eso nos corrobora a nosotros. Decimos, bueno, no importa la edad que tengamos. Si Dios está, el Espíritu de Dios está en mí, perfecto. Y eso es importante porque el conocimiento de la Escritura te abre el conocimiento al aconsejar. El conocimiento en la Escritura nos va a ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es sencillo, ¿no? Eso es algo tan práctico que en la escuela dominical se aprende. Leamos la palabra de Dios y ahí nos vamos a dar cuenta de lo que Dios dice. Esto es bueno y esto es malo. Fácil. Número 2, sabiduría de Dios. No, esto no habilita, la sabiduría que viene de Dios, no habilita a enfrentar cara a cara con la palabra de Dios. Tenemos sabiduría, más leemos de Él, más conocemos, inmediatamente más nos ejercitamos en su palabra y adquirimos más sabiduría y somos capaces de enfrentar con su palabra cara a cara cualquier situación o conflicto. Y número 3, la tercera característica fundamental es estar lleno de bondad. Muy importante. Ustedes nunca van a ver a una persona ogra, pedante, jocosa, jactanciosa, lleno de egocentrismo y queriendo aconsejar y ser efectivo en la consejería. Nunca. Es más, en el primer segundo yo creo que los jóvenes huelen y dicen, no, que me va a venir a medir, a decir cosas y mirarlo una vida. Primero ni me escucha y cuando me habla me está viendo para otro lado y como que está viendo el reloj y no, esto es lo que tiene menos interés porque no hay bondad, no hay compasión. Y precisamente es eso, tener compasión para las personas. Esto nos ayuda a comunicar con los jóvenes con mucho interés y es recíproco. Una vez le cuento una anécdota en este caso porque esto es lo bonito de la clase, ¿no? Y espero que ustedes se vayan identificando paso a paso en todos estos aspectos que les estoy dando. Una vez escucho por la radio acá, en una radio cristiana, que dice, se abre el Instituto para Consejería Juvenil para los ministerios de la iglesia. Yo dije, voy para allá. Estaba yo allá hace como unos 20 años más o menos. Yo tenía 33 años. Yo estaba en mis primeros 7 años en Ministerio Joven, 8 años, yo estaba, olvídense, efusivo, siempre activo. Voy para el lugar, me entrevisto con el director del centro, me dice, siéntese ahí. Esto exactamente pasó. Desde que llegué, me hizo sentarme al otro lado del escritorio y él de este lado del escritorio. Agarró unas hojas y empezó a escribir y yo esperé que él me dijera, bueno, platiquemos. Y me queda viendo y me dice, hable, dígame por qué quiere estudiar esto. Y yo me quedo esperando a que me dé la cara, como ustedes me la están dando, que me mire a los ojos. Y sigue escribiendo. Dele, le estoy escuchando. Dele, haga. Yo tengo mi tiempo, usted tiene su tiempo, yo le puedo ir escuchando. Yo le dije, mire, bueno, y le expliqué, mira, yo soy pastor de jóvenes, así, y entonces trabajo con una comunidad de jóvenes en mi iglesia, no sé cuánto, y él escribiendo, cogía una cosa, cogía otra cosa, se daba la vuelta en su lugar, cogía algunos libros, los ponía acá, y yo me sentía incómodo, como ustedes se pueden sentir incómodos. Mi paciencia es extrema, pero llegó un punto que yo le dije, mire, ya, eso es todo lo que tengo que decir. Mentira, yo quería decirle más cosas, porque yo tenía un entusiasmo por aprender y capacitarme. Y él me dijo, mira, sí, ¿sabes qué? No, ya veo que lo tuyo es de iglesia y cosas así. Le digo, bueno, pues si ustedes están anunciando cosas de iglesia, sí, pero mire, te voy a ser honesto, así me lo dijo, punto, clarito. Te voy a ser honesto. Lo único que yo quiero son personas que de acá salgan apuntando hacia algunos puntos de la sociedad, el gobierno, instituciones, universidades, esto y lo otro. Y lo que veo que tú te vas a quedar en una iglesia aconsejando a muchachos. Me sentí tan mal, pero tan mal, y que yo dije, esta persona en algún momento ha aconsejado a alguien. Porque en esa manera, en esa actitud tan arrogante, tan pedante, que ni siquiera me alzó a ver los ojos,
y escucharme. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo tampoco quiero, porque ni siquiera usted ha utilizado una de las herramientas que yo considero que son esenciales para la consejería de jóvenes. Es ver a la persona a los ojos mientras ellas hablan. Así que le digo, disculpe, perdone por haber perdido aquí el tiempo suyo y el tiempo mío y me voy. Bueno, ahí está la puerta, sabe lo que tiene que hacer. Ah, sí. Y era el director de un centro en consejería cristiana. Ahora, uno dice, y esto puede ser cierto, lo que me pasó a mí, y me imagino que a muchas personas. Por eso no cualquier persona. Esto no es de que me aprendí el formato, cómo hacerlo, y ahora voy detrás de aquello. No. El corazón de la persona es algo que el Señor nos confía en nuestras manos para que nosotros vayamos a jugar de esa manera con ello. Tenemos algo delicado enfrente de nosotros y el llamado del Señor es muy delicado para no ser responsable. Bueno, continuamos. Pero es algo que le quería comunicar ahora que me recordé. Capacidades del consejero. Esto se pone interesante porque aquí vamos a ir viendo algunas cualidades, características de cada uno de nosotros en cuanto a dónde estamos parados o hacia dónde vamos o qué hemos hecho, de manera para decir, voy a reforzarme para ser mejor. Número 1, capacidades del consejero. Número 1, debe ser tratable, sociable y accesible. Exactamente lo opuesto al ejemplo que le di. Debe ser tratable. ¿Qué es tratable? ¿Qué es sociable? ¿Y qué es accesible? Difícilmente un joven va a pedirte tu tiempo por segunda vez. Si en la primera que se te acercó y te dice, ¿tenés un minuto? Y le decís, ¿qué va? Dice, tiempo, tenés problemas, ¿verdad? Bueno, sí. No, espérate, dame un chance. Hablamos mañana, es que estoy apurado. Lo perdiste de entrada, lo perdiste. Es difícil volver a recuperar la atención de un joven cuando ellos, por su naturaleza, que son tan percepcionistas, que miran, calculan, huelen, olfatean, si la persona realmente tiene interés en ello o no. Y cuando ellos perciben eso, automático te cortan o te evitan en la segunda vez y buscan a alguien, otra persona. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos prohibimos o nos limitamos al que el Señor nos use. Por eso una cualidad de un consejero debe ser esa. Tenemos que ser tratables, tenemos que ser dócil, manso, calmaditos y mucha sociabilidad. Miren Jesucristo, Nicodemo, ¿por qué Jesucristo no siguió caminando, habiendo gente alrededor de él que iban conversando, me imagino, y tuvo que desviarse, ver la vista para el árbol donde él estaba montado, y todo aquello? Él era sociable, quizás Jesús notó, dice, oye, este hombre me está haciendo señas ya, quizás a lo mejor Jesús lo notó y prestó atención en la actitud de él, queriendo hacerse ver por Jesús. Eso es ser sociable y es muy importante. Número 2, reunir rasgos personales. ¿Cuáles serían? Ser comprensivo y ser sensible. Sensibilidad es algo que necesitamos practicar nosotros. Número 2, reunir rasgos personales, como la comprensividad, ser comprensivo y ser sensible. Número 3, entenderse a sí mismo, es reconocerse. El domingo pasado hablábamos acerca de reconocernos a nosotros mismos. ¿Por qué reconocernos? A veces nos conocemos y nos conocemos bastante mal. O nos conocemos y pensamos que estamos bien y tenemos que volver a reconocernos para decir, no, tengo que reinventar mi manera de ser, de pensar, de actuar, de tantas cosas. Entonces, la tercera cualidad o capacidad, perdón, es entendernos a nosotros mismos, reconocernos. La cuarta es, debemos dominar nuestras propias emociones. Continúo, debemos dominar nuestras propias emociones, nuestros propios deseos, nuestros impulsos, nuestra ansiedad, resentimiento, sexualidad y frustración. Ahí hay mucho que decir. Es más, se nos llevaría la clase completa hablando de estos detalles. ¿Por qué debemos nosotros dominar todos esos aspectos de nosotros? Porque en la consejería, alguien, le contaba hoy a mi hija, voy a hacer una pausa en esto, pero fíjense bien ustedes, aquí yo puedo aplicar 1, 2, 3, 4, que son, ahora les explico y después les explico cuál es el caso, que hablaba con mi hija Belén, que ella tiene 20 años de edad. Es la emoción, es el impulso, es la sexualidad y la frustración. La practiqué
mientras hablaba con mi hija, que casualmente estábamos hablando de esto ahora y se me vino a la mente, es en un campamento de jóvenes que teníamos acá hace unos 10 años, más o menos 11, 12 años, por acá en el centro de la Florida, un lugar muy bonito, por cierto, había venido una muchachita de su país, no voy a decir el país porque por ahí uno dice, Mario dijo que en aquella ocasión era de este país y esta edad y por aquel tiempo, y entonces las cosas se dan y de pronto esas casualidades suceden. Por eso me evito esos detalles. Venía de su país, tenía como un par de semanas, no hablaba inglés, hablaba muy bien español. Yo hablo muy bien español, inglés no lo hablo mucho, aunque con los jóvenes lo hablo, pero pues no lo practico tanto. Entonces en el campamento esta muchachita tenía unos 11 años más o menos, 12 años. Y tuve cierta empatía con ella, ¿no? El papá me la recomendó, me dice, te la dejo, mira aquí, cuídenla, que no sé cuánto, yo sé que ustedes los jóvenes, sí, cómo no, seguro. Y ella pues se me acercaba y yo estaba haciendo mi nota para el tema de esa noche. Y al acercarse me dice, ¿cómo está usted? Bien, 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 aquí haciendo mi nota. ¿Quieres sentarte? Siéntate. Yo soy así, yo soy muy sociable. Personalmente, si me conocen, yo soy muy sociable. Tengo demasiados amigos porque esa característica la tengo. Pero sé controlar mis emociones, mis impulsos y todo aquello. En ese momento, yo veo que la muchachita está incómoda. Empieza a hacer gestos y yo la estoy notando y me está sacando de sitio. Le digo, ¿estás bien? ¿Te sentí? ¿Tenías hambre? ¿Querías ir al baño? No, no, no. Bueno, sí. Bueno, está bien, ve. Sí, pero es que... Y empieza a ponerse incómoda. Y le digo, espera, ¿qué le pasa? Ya me preocupo, ¿no? Porque ya tenía como fácilmente unos 5 o 7 minutos. Y yo tomando mis notas, haciendo mi ajuste, de pronto me dice esto de lo siguiente. Es que tengo un problema, me dice. Ah, sí, ¿cuál es? Está sola, no tiene hermana, su papá se quedó en la ciudad. Y me dice, es que no sé a quién tener, no tengo confianza con nadie. Usted es la única persona, es el pastor de los jóvenes acá, y no sé a quién recurrir. Pero ¿qué te pasó, chiquita? A ver. Ella, tengo hija de la edad de ella, ¿no? Y me dice, es que le hace así. Me vino el periodo por primera vez. Así de claro. Yo me quedé, o sea, para mí no, escucharlo porque tengo 3 hijas mujeres, la de 27 años, 20 años y 18 años. En aquel tiempo ellas estaban pues por esa edad. Y yo le digo, tranquila, hija, tranquila. A ver, ¿cómo manejo esto? No le voy a decir, sí, chiquita, yo te llevo. No, yo decía, necesito manejar la situación de una manera muy práctica. Le digo, mira, vamos a hacer una cosita, quédate acá. Empecé a buscar, primeramente, ya saben a quién, a mi esposa. No la miraba, buscaba a los colíderes míos que fuesen mujeres. Empiezo a hacerle señas a una, a otra, y en ese caso mi esposo iba pasando, llamé como 4 o 5. Me dice, ¿qué pasó? Me dice, ¿para qué le estás diciendo a todo el mundo? Chiquita, yo soy varón, ellas son mujeres, ellas te van a ayudar. Ellas saben y entienden estas cosas de ustedes. Está bien, tranquila, no te me sofoques, esto puede pasar. Le pasó ella conocía a mi otra hija Belén, ella le pasó a ella, y así que tranquilo, sí, también no sé cuánto. Y la atendieron, fueron a la farmacia, compraron cosas y todo eso, la atendieron y quedó todo bien. Y me dice, ay, qué pena con usted, no puedo verlas más tranquilo, chiquita, estas cosas pasan. Yo soy papá, tengo 3 hijas y sabes que pues todo es manejable. A quienes son padres y tienen hijas saben que eso es normal, ¿no? Pero expongo este ejemplo porque en el momento que nosotros tengamos la oportunidad de saber controlar nuestras emociones, yo me puedo haber enojado y decía, pero ¿por qué no me dijiste? Buscate a otra persona. Puedo exasperarme, ¿sí o no? Y puedo hacerle quitar a la muchachita la confianza, porque a lo mejor hace 10 minutos ella quería decirme, me pasa esto. Controlar mis impulsos de decir, oye, esta niña, ¿quién es esto? Porque necesitaba calmarme. O sea, es una mezcla de emociones y por eso es que las capacidades para una persona debe dominarlas en el momento de tener cierto momento de consejo. Entonces, como ese, hay muchos otros casos, que son cuestiones de drogas, cuestiones de que a los padres corrieron a los hijos, no llegaron a dormir. En una, por ejemplo, les cuento, y esto es lo interesante porque estamos viendo y aplicando los principios. Una mamá viene en el carro hace 22 años exactamente a una iglesia donde estaba haciendo pastores jóvenes, teníamos el culto y vamos a empezar en 10 minutos. Ella llega y me dice, ¿a usted es el encargado de los jóvenes? Sí, soy yo. A ver, ¿cuál es su nombre? Me llamo tal. ¿Y usted tal? Perfecto. Traje a mi hija. Ah, ¿qué edad tiene ella? 15 años. Uy, pero usted no se va a quedar, señora. No, es que primera vez que la conocemos y en esa parte soy cuidadoso, ¿no?
Bueno, está bien, que bajes, te dame tu nombre, llamo a mi esposa, mira, ella se llama tal, tiene tantos años, y usted dónde vive, deme su número de teléfono, vivía como a 15, 20 minutos de la ciudad, y me dice, pero yo vengo, cuando termina, quiero terminar 9:30, venga, de la noche, perfecto, hicimos los ajustes. Ya la muchachita, hola, mi nombre es tal, ahí entra, mi esposa la llevó, la entró, pasó, 10 minutos después empezamos el culto, hasta la alabanza, y cuando viene el momento del mensaje, yo estoy predicando, obviamente, ¿no? Y noto que ella no está en el culto. Ay, y yo ya tengo esa incomodidad y no puede uno fluir dando el mensaje. Y yo empecé a cortar el mensaje, tratarlo, y no sabía qué hacer. Yo quedaba viendo para un lado y no estaba la persona. Hasta que después terminó todo, bajo y le dije a mis co-líderes en ese tiempo, atiendan todos los muchachos, voy a ir a arreglar una situación que me parece que no me tengo un problema. ¿Qué pasó? Yo les cuento ahora. Fui afuera, salí, y yo tenía que me hervía la sangre, por decirlo así, porque un problema con un joven adolescente aquí en este país refiere cárcel, corte, juicio y todo ese asunto. Sé que todos los países igual, pero aquí en este país es una cosa seria. ¿Cómo manejo yo esta situación en cuestión de consejería con esta muchachita cuando la vea? Cuando voy a la oficina, busco el teléfono para empezar a llamar. En ese tiempo, el celular, teníamos 50 minutos mensuales para llamar. Estamos hablando en el año 98. O sea, que no era algo de que, cojo mi celular y llamo a todo el mundo. No, yo calculaba mis minutos. En lo que voy caminando, miro quién es la muchachita, con un muchachito. Ella con el pelo mojado, totalmente. Ya eran las 9:40 de la noche, desde las 8 de la noche que llegó. Cuando la quedo viendo, aquello me enojo, me molesto. Yo tenía 33, 4, 5 años por ahí, hoy tengo 53 años. Y mi esposa me queda viendo y ella sabe que yo para ser paciente lo soy, pero cuando llega el momento de, tiene que controlarme, ella me dice, Marito, cálmate, por favor, cálmate. Le digo, ven para acá, ven, ven. Dice, hola, no sé cuánto, es que andaba, no, ven para acá, vengan los dos, ¿quién es? Mi novio, vengan los dos. Me metí a la oficina junto con mi esposa y le digo, ¿qué fue lo que acordamos? No, es que pasa que yo quería traerlo a la iglesia. Ok, está bien, pero si lo trajiste a la iglesia, le hubiera dicho a tu mamá. Ustedes saben y me entienden por dónde voy. Y ella, no, pero es que se me ocurrió el última hora. Y él vive por acá. Y fui y le digo, ¿y qué llovió? ¿Cayó agua? ¿Te metiste por el baño equivocadamente y te mojaste? Le digo, no, es que hacía mucho calor y me tuve que bañar. Ah, qué casualidad, te voy a bañar. Mira, yo no voy a hacer juicio de valor en lo que pasó o qué lo que pudo haber pasado. Lo único que sé es que vamos a llamar a tu mamá porque yo me comprometí a llevarte para la casa de ella. Por ser primera vez, cortesía de la casa. Y sucedió de que esa muchachita se puso, no le diga nada, por favor, no la llame, yo me voy a ir en taxi. No, de aquí no te moves si tu mamá no viene para acá. Y hasta que ella venga acá y le explique yo todo lo que pasó, yo no me voy de acá. Dicho y hecho. Llamo a la mamá viene, la mamá se bajó del carro y todo aquello. Ahora, ¿qué hago yo? Actuar en impulso, ser compasivo, ser muy empático, ser exhortador, ser confrontador. Ahí yo tenía una mezcla de todos los principios. Decía, yo necesito actuar de una manera. Tampoco le voy a decir a la muchachita, no te preocupes, ya esto pasó, la próxima venga. Simplemente se lo dejé en las manos de la mamá. ¿Por qué? Porque yo necesitaba actuar en justicia con suficiente sabiduría, de manera que cuidar la entidad de la iglesia, lo que estábamos ahí, y dejar en claro delante de la mamá que la mayor responsabilidad y autoridad de esa niña de lo que había pasado. Y le dije, señora, llegó aquí, mire, este muchacho está así, le conté todo. Ella le dice, ajá, con razón era tanta insistencia de venir a esta iglesia, a los jóvenes, ahora ya veo. No se preocupe, gracias por todo. Dice, aquí pues esto no va a seguir sucediendo, no la vuelvo a traer porque ya sé lo que ella quiere con esta iglesia. Era simplemente utilizarme todo aquello. Se fue, llamó a mi pastor, soy característico en eso, y mi pastor me dice, Mayito, él era cubano en aquel tiempo, me dice, bien hecho, actuaste bien, y yo pues me sentí contento, ¿no? Y pasó todo aquello. Les explico esto porque hay características que se te van a salir de pronto así. Y no es que va a ir al manual de decir, a ver, dice acá, pero un momentico, voy a resolver el problema, necesito repasar la nota. No, tenemos que actuar por naturaleza. La quinta capacidad es disposición a dedicarte a ti mismo. Necesitamos estar dispuestos a dedicarnos nosotros mismos. Disposición a dedicarnos nosotros mismos. No es cuando si siento ser el líder de joven o el consejero
O si estoy en la musa, ¿cómo se dice? En la musa, ¿no? Si tengo la musa de hacerlo o no, es tener que tener disposición en el momento necesario. Porque hay casos que son complicadísimos que te van a requerir sí o sí estar ahí. Hay veces yo decía, no, ¿qué te parece? No, mi esposa siempre me decía, no, Mario, ¿te metiste a esto? Ella, gracias a Dios, la tengo a ella de 110% de apoyo. Tenés que responder. Ir y ya, pues, siempre está soportándome aquello. La número 6 es saber guardar secretos. Muy importante. Ser confidencial, guardar secreto. Ser una tumba en momento. Uno diría, a ver, este asunto, y esto lo vamos a ver la próxima clase, porque aquí yo creo que ustedes abran su corazón, también traigan ciertos casos personales y lo desmenuzamos, lo discutimos. Guardar secreto es un arma de doble filo, porque por un lado sos confidente de alguien, pero por otro lado, esa confidencia es necesario revelarla para resolver ciertas situaciones. ¿Qué hacemos nosotros en una situación como esa? Y más si se tratan de jóvenes, y peor si se tratan de adolescentes. Casos como que, por favor, no le diga nada a nadie. Un caso me pasó una vez, omitiendo los detalles. Voy a mi pastor. Digo, pastor, pasó esto. Mayito, tenemos un serio problema. Yo sé, es menor de edad, sí. Y tenés que guardar el secreto. No, muy bien. ¿Sabes? Me dijo esto. Primera vez que lo escuché, pero claro, me dice, ¿sabes que si ocultás un detalle que tenga que ver con joven y adolescente y pasa un problema de acuerdo a eso y la autoridad del país se da cuenta, te vienen a buscar a ti por complicidad, por no haber revelado o tratado de hacer algo en favor de la solución? Me quedé así, de verdad, sí. No, pero vamos a actuar, vamos a actuar. Bien que me lo contaste, rompiste el secreto, pero es necesario. Hablamos con la persona, la mamá, la familia, y se arregló todo el problema. Al día de hoy hay muy buena relación con las dos personas. La muchachita se casó y la mamá estuvo bien, pero fue esas situaciones que uno dice, ¿qué hago? Es un secreto, es una privacidad. Romperla no significa que vas a romper la integridad de la persona, es que le vas a ayudar a salir de esa falsa integridad. Son consejos prácticos que uno no lo aprende en el momento en un manual para repasarlo. Muy bien. Versículos importantes que verifican esto que estamos hablando. A ver. Dice en Tito, solamente escriban la cita, Tito capítulo 1, verso 6 y verso 9. Dice, pongan atención, porque aquí quiero que ustedes, a manera de espejo, con la palabra de Dios, ustedes se puedan ver. Dice, el anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Está hablando requisitos del que vaya a ser pastor o anciano o ministro. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable. Aquí viene cierto detalle. Le dice, no puede ser arrogante, no iracundo, no borracho, no violento, no codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Totalmente. Ustedes ven, hasta el mismo apóstol Pablo es énfasis en esto. Esto debe ser de esta manera. Son requisitos, cualidades, capacidades de la persona que busca ser consejero. También esta otra cita que es parecida a esta. Pueden anotarla, es 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 y verso 7. Éticas del consejero. Hay 7 éticas, al menos las que escribí acá. Éticas del consejero. Estamos hablando de ética y es importante anotar algunas. Número 1, guardar confidencias. Ya lo vimos en los secretos. Es importante, sí es importante. A ver, mi esposa, incluso mi esposa misma, que voy a decir quizás cosas que a lo mejor alguna otra persona dice, no, Mario, pero eso no puede ser. Hay veces sí puede ser, quizás por cierto tiempo, pero tiene que ser de esa manera. Cuando le digo, mira, hay situaciones como esta, ¿te acuerdas que el caso que pasó? Bueno, estoy manejando una situación ahora, tal cosa, así, okay.
Pero pues el muchacho, ¿no? La persona me pidió un poquito de privacidad, ¿no? Que entre los dos, obviamente yo no es que le voy a decir, ah, sí, perfecto, y que llamo a este al otro para que me dé consejo y decir qué hago en estos casos. No, no acostumbro a hacer eso. Simplemente me lo reservo. O mi esposa me nota, ¿estás abrumado? Sí. ¿Qué es? No puedo. Ahora, mi esposa me podría decir, ¿por qué no? Empezar a reclamarme, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y quién soy yo? Y que no sé cuánto. O sea, las mujeres como son, ¿no? La esposa. Yo le digo, no, mira, sabes cómo esto, sabes cómo yo actúo en estas situaciones, pero no puedo. Ella más bien me dice, Marito, si no podés, tranquilo. Debes mantener, o sea, el respeto a ellos y ellos te lo confiaron. Ellos están viendo, están poniendo toda su confianza en vos. Tiene que ser de esa manera. Y gracias a Dios que tengo a mi esposa de esa manera. Y bueno, pues las cosas después se solucionan y todo aquello y queda en esa manera. Son cientos y cientos de casos parecidos. Número 2, evitar contacto físico. Es importante evitar contacto físico por aquello de que haya malentendido y que pues, alguien te vio y dice, ah, esto y lo otro. ¿No entiendes? O sea, yo con mis jóvenes acá, yo los conozco a todos, conozco a la familia, a los padres, a los abuelos, a todo el mundo y pues tenemos una comunidad muy bonita, como los tienen ustedes en su iglesia. Pero hay veces no puedes hacer eso afuera simplemente porque, sí, te tocó hacer una consejería con un muchacho y por ahí te tildan de, o una muchacha te tildan de, entonces uno pues se cuida de esas circunstancias. Número 3, evitar la manipulación. ¿Qué significa esto? Son explicaciones breves, ¿no? Evitar la manipulación es tratar de, por curiosidad, en la consejería, buscar o hacer preguntas cauciosas para sacar información que a lo mejor uno, precisamente por curiosidad, estás manipulando ese momento de consejería. Eso es muy feo, es muy peligroso, porque nos desviamos y caemos en un patrón de comportamiento inadecuado e irrespetuoso para con los muchachos. Ellos lo notan y después lo van a ver, quizás no te digan, usted está faltando, usted está tratando de hacer esto, y entonces ellos se van a equivocar. Hay veces no te dicen nada, simplemente no te vuelven a seguir hablando. Número 4, no evadir las convicciones cristianas. Si vas a aconsejar, tenemos que ser claros y enfáticos que nosotros somos cristianos, que somos hijos de Dios y que necesitamos alinearnos de acuerdo al consejo de la palabra de Dios. No es decir, no, ¿sabes qué te parece? Portate un poquito bien, olvídate de eso. No, es que si la iglesia, a lo mejor la iglesia te está quitando tiempo, trata de estar más con tu familia por tratar de no confrontarlo con la palabra de Dios. No, tenemos que ser bien claros con las convicciones. Número 5, no insistir si el joven no quiere más. Es una muy buena ética porque hay veces que el joven ya sentís, ves, notás, percibís, estás claro, sos convencido de que él ya no quiere tener más consejería contigo o no te quiere exponer más cosas. Simplemente le respetás y le decís, no, perfecto, está bien, ya. Yo creo que lo que me queda es orar por vos y está todo bien. Si en algún momento necesitas, si consideras que puedo ser ayuda, acá estoy. ¿Sabes cómo es eso? Ya listo, pero no es insistir, hey, ¿cómo te va? ¿Qué pasó? Y contame aquello que nada, porque se vuelve fastidioso la persona. Número 6, reconocer sus limitaciones. Todos tenemos limitaciones. Hay veces que nosotros no somos totalmente capaces de todo. Ya hay cosas que nosotros no podemos manejar porque no tenemos quizá el conocimiento, los recursos, la habilidad, la autoridad para poder hablar, decir algo, aconsejar algo o retar a la persona a poner en práctica algo. Y si nosotros reconocemos esas limitaciones, mejor calladito que empezar a decir cosas que ahí es donde se meten algunos disparates que nosotros cometemos. Si no sabes, a veces yo digo, yo no por normalidad, y ya es un consejo que le doy, por normalidad, ya se lo dije en la primera clase yo creo, siempre le digo, ¿qué querés de mí? ¿Que te escuche solamente o después conversamos? Lo que quieras. Si solamente te escucho, te escucho. Normalmente siempre me dicen, no, yo quiero a alguien que me escuche. Muy bien. Escucho. Muy bien, está bien. Gracias por la confianza. De verdad que sí, voy a meditar en eso y bueno, pues si querés conversar posteriormente y después bueno, y habla nuevamente. Pero practico eso, ¿no? Porque no voy tan a la loca de decir, sí, esto te pasa por esto. Es más, hay consejos que me piden los muchachos que yo le digo, ¿puedo quedarme con esto que me dijiste? Puede ser audio, puede ser texto, lo que sea, o conversación personal. Y sí, y paso un día, 2 días, hasta hay veces una semana, y me dicen, ¿qué ha pensado? O sea, no actúo a la ligera. Porque si quizás no tengo la percepción, la claridad, el discernimiento de lo que le está pasando para que el Señor me ponga en el corazón qué puedo decir o hacer, yo me quedo callado mejor, de verdad. Antes no lo hacía. No,
yo tenía que decir algo porque yo soy el pastor de jóvenes que hace un año lo eligieron, el líder de jóvenes, el que está en el contacto con los muchachos. Yo decirle, no, yo no sé nada, no, eso para mí era, no. ¿Se imagina hasta dónde llegaba la arrogancia de uno que sin buscarla, pero estaba ahí? O sea, son cositas que nos tenemos que cuidar. Muy bien. Conceptos bíblicos que nos ayudan a definir el proceso de la consejería. Aquí vienen estos dos conceptos y con esto vamos a ir terminando porque pues ya son las 8:10, pero esto es muy bonito. Y ya de entrada les digo que la próxima semana vamos a hablar de detalles ya un poquito más crudos. Pero todos estos datos, ya yo les aseguro que para el próximo domingo van a tener todos estos manuales que se ha sintetizado. A lo mejor le agregue más, pero yo creo que es suficiente porque mucha información yo creo que nos priva de revelación. Mejor la poca información y con la experiencia que ustedes tienen van a corroborar muchas cosas necesarias. Y bueno, aquí vienen los dos conceptos que le había pedido a ustedes, que era el concepto de precepto, del cual pues Winston nos habló de ello. Precepto son mandamientos, está claro, punto. No vamos a redundar para ahorrar los minutos y los segundos. Un precepto es un mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Los 10 mandamientos. Y todos los conocemos, ¿no? ¿Qué es un principio? Es la forma, la medida como manera de ley o de regla que respaldan esos mandamientos o esos preceptos. Ahora vamos a ver una práctica y qué tiene que ver esto con la consejería. Y esto tiene que se debe seguirse con cierto propósito. No es de que los principios al que se te ocurre, no. Hay principios que están claros. Es más, hay principios que nosotros en familia lo practicamos sin saber que son principios de vida, pero que en el concepto del diario vivir están allí. Y ahora nosotros vamos a verlo en cómo en la consejería esto funciona y cómo es necesario estar siempre atento, que debe ser de esa manera. El principio es algo que nosotros necesitamos tener en cuenta para lograr lo conseguido. Ese es un principio. Ahora le pongo el ejemplo. Por ejemplo, deme un mandamiento, por ejemplo. Uno de los mandamientos más, no sé, más sencillo. Pues todos, o sea, no es que sean sencillos y que el otro sean complicados. No, todos son complicados porque pues si fallamos uno de ellos, pues tenemos la consecuencia. Y cuando digo sencillo es, por ejemplo, no robar, ¿les parece? O no matar. A ver, precepto es una ley, es no matar, ¿cierto? Ahora, yo le pregunto, ¿por qué es una ley? Si le decimos a nuestros jóvenes, y digo los jóvenes, ¿has matado a alguna persona? No, nunca. Y seguro sí, un gato nada más. ¿Un gato? Sí, y un perro también, pero bueno, me dio más pesar el gato. Entonces le decimos, pero eso es malo matar. Sí, pero ¿y por qué? Entonces nosotros le decimos, a ver, ¿sabes por qué es malo matar? Y no sé, porque era un animal, no era una persona. Entonces, cuando vemos que los jóvenes, en este caso puede ser cualquier persona, un adulto, puede ser varón o mujer, pero el hecho de violar un mandamiento, si las personas no tienen claro por qué esa violación de ese mandamiento es un problema delante de Dios, es porque no están entendiendo ni siquiera quién es Dios. Y aquí viene el detalle. Un precepto es una ley que te dice, esto no se hace, no simplemente porque a alguien se le cumplió el capricho que no lo puede hacer. Como, por ejemplo, no matarás, no vamos a matar, y el principio es la forma o la manera para cumplir no matar. Nosotros no debemos de matar porque Dios es vida. O sea, si Dios que es vida y Él dijo no matarás porque Él preserva la vida, y si Él que está a favor de la vida y no de la muerte, entonces nosotros sabemos que el matar va en contra del principio y por ende o por consecuencia va en contra de la persona de Dios. Esos tres aspectos en la consejería es importante. No es que nosotros vamos a repasar y hacer este inventario, pero a ver, vamos a ver un par de ejemplos más y vamos a entender lo fácil y lo práctico que es. Los jóvenes se meten en muchas dificultades por su naturaleza de juventud porque nosotros fuimos jóvenes. Yo me metí en muchos problemas, mucho, como ustedes también, en mis años de 15, 16, 17, 14, 13 años, porque no teníamos la madurez, no teníamos la responsabilidad, las demandas, estamos empezando en la vida a formalizar nuestra moral, nuestro carácter y todo eso.
Pero cuando nosotros le decimos a los jóvenes, no, no puedes matar, o por ejemplo, no puedes robar, o no puedes mentir. ¿Por qué no puedes mentir? ¿Cuál sería el principio de no mentirás? No mentir es el precepto, es la ley. ¿Cuál sería el principio? No mentir porque Dios es verdad. Ahora, fíjense bien, si un muchacho, el problema que está pasando es porque es muy mentiroso y está metido en tanto problema por la mentira que le hizo a su mamá, a su papá, porque no fue a la escuela, porque se metió en esto, porque iba a ir a este lado y no fue. Entonces, tiene un problema con la mentira. No tanto por lo que hizo en contra de la persona que le falló mintiéndole, sino porque el problema de él es la mentira. Ahora, entendiendo esto, en el principio de consejería, hay que ir al punto, al centro, ¿cómo sería? Al núcleo, por decirlo así, o a la raíz del problema. Si un muchacho se mete en mucho problema es porque hay que ver exactamente cuál es de los mandamientos, de los preceptos en los cuales él lo está violando. Y cuando descubrimos eso, entonces nosotros debemos hacer ver, y aquí viene el punto, la responsabilidad que está violando no solamente un principio, porque se dice, sí, yo soy muy mentiroso, ok, tú estás mintiendo porque no entiendes de que Dios es verdad. Y la verdad te va a hacer libre de todos estos problemas. Pero el problema es, no porque él miente, no porque él sepa que Dios es verdad, el problema es porque él no conoce a Dios. En otras palabras, el precepto nos lleva a entender el principio y este principio nos lleva a entender quién es la persona del principio, o sea, Dios. Le explico esto porque cuando yo descubrí esto, no es que yo me lo inventé o se me ocurrió, en el año 2001, 2002, me encontré con un libro que se llama, en inglés es Right from Wrong, o en español es verdad, perdón, Right from Wrong, bueno o malo, o es bueno o es malo. Es un libro escrito por Josh McDowell, donde él explica todo esto y es un hombre consejero desde los años 70 hasta el día de hoy, todavía existe. Es uno de mis favoritos, para mí fue uno de mis mentores en consejería juvenil porque él enseña ciertos mecanismos de cómo aconsejar jóvenes o cómo descubrir el punto, el meollo, la raíz de los problemas en el corazón de los jóvenes. Puede ser el uso de droga, puede ser la rebelión, pueden ser todos esos casos que nosotros el domingo podemos ver. Cuando él explicó eso y él dice, el problema que tenemos los consejeros de jóvenes, y aquí en el punto es, que nosotros le decimos, la Biblia dice que no puedes mentir, no mentirás, pero no le decimos por qué dice eso. A ellos le importa poco. Pero cuando le decimos, bueno, no mentirás porque Dios, porque Dios es verdad y Dios está en contra de la mentira porque a él le gusta la verdad. Y a ellos también le importa poco porque Dios es verdad. Ahora, cuando lo llevas del precepto, o sea, del mandamiento, del principio, del por qué ese mandamiento tiene que cumplirse, y después de ese principio, la persona que respalda el principio y el precepto, entonces los muchachos se sienten confrontados, no con el mandamiento, no con el principio, sino con la persona a quien están violando. Por ejemplo, a ver, un ejemplo de ustedes sencillo. Este es un poquito complejo, pero si se llega a entender, podemos empezar a llegar al corazón directo del corazón de los jóvenes, que a mí me es muy práctico. Cuando yo lo escucho a ellos, ya. O sea, mentalmente me hago un análisis y digo, el problema es este. Pueden haber un problema o dos problemas. A ver, cuando ustedes eran jóvenes, su papá y su mamá, ¿quién de los dos era el más fuerte? O el tío o la tía, o el abuelo o la abuela con quien haya vivido. ¿Quién? ¿Él o ella? No digamos papá o mamá, tío o tía, sino digamos él o ella. ¿Quién era? En el caso mío, ella, mi mamá. ¿Quién de ustedes? Ella también. Ella. 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 Helen. En mi caso, mi mamá, pues yo no tengo mi papá. Bueno, no tenía de otra, ¿no? Y doblemente, pues porque hizo el papel de su papá. Carlos, con confianza. Ella. Wisdom. Mi mamá también. Ella era más fuerte y sigue siendo. Sí, no, la mía también. Mi papá falleció en el 79, justo después de la guerra de Nicaragua. Ahora, ¿por qué les explico esto? Para poner un ejemplo práctico en la vida diaria. ¿Tú sabías que no podías llegar después de tal hora a la casa? O sea, de noche. Pongámosle 11 de la noche, no para
puede variar, ¿no? 12, 1 de la mañana para otro 8 de la noche. En la casa era 10 de la noche. Si yo llegaba después de las 10 de la noche, estaba violando un mandamiento, ¿cierto? Ahora, pero ¿cuál era ese mandamiento? ¿Cuál era el principio? ¿Cuál era la función de ese mandamiento? Porque mi mamá decía que un jovencito no puede andar después de las 10 de la noche en la calle porque es peligroso. Ese es el principio. Mandamiento, no puedes pasar de las 10 de la noche. El principio, porque es peligroso. Ahora, ¿qué me hacía a mí respetar ese mandamiento? El principio, no, peligroso, yo me sé cuidar, mentira. ¿Qué es lo que me hacía respetarlo? Mi mamá. Porque sabía que si yo violaba ese mandamiento, me la iba a ver con mi mamá. ¿Pero por qué motivo? Porque yo conocía a mi mamá. Yo sé quién es mi mamá. Ahora, con Dios es exactamente lo mismo. Cuando un joven viola un mandamiento, un precepto, porque un principio ni siquiera le importa poco, aunque sepa que realmente es malo, no tiene identificación con la persona que está detrás del mandamiento. Por eso es que ellos hacen lo que hacen. Si nosotros como adultos lo hacemos, los jóvenes también lo hacen. Ahí es donde nosotros necesitamos ser sensibles y tener buena percepción de dónde viene el problema. Y es llevarlo a confrontarlo con Dios. No podemos dar un consejo y dejar afuera a Dios de la escena. Si hacemos eso, le destruimos la vida al joven, o a la jovencita, o a la pareja, o a él, o a ella, o a quien vayamos a aconsejar. Por eso, esta fórmula que Josh McDowell hizo hace tantos años, a mí me ha funcionado. Y yo la puedo explicar mejor y con ejemplos e ilustración y todo eso, pues porque es bien práctico. Pero cuando uno empieza a practicar aquello y uno dice, yo no puedo, lo que te está diciendo el consejo es, no podemos dejar fuera de la escena o de la ecuación a Dios. Tenemos que hacer que el joven está violando un mandamiento, no porque a alguien se le ocurrió que es malo, es porque Dios mismo ha dicho que es malo. ¿Y por qué motivo? Porque estás en contra de Dios. Y entonces lo que tenemos que llevar al punto es, necesitas arrepentirte, buscar de corazón a Dios y arreglar tu vida espiritual con Dios. Porque la raíz de todos los problemas, la desobediencia, la rebeldía, el uso de narcóticos, el mentir, el hacer esto, el otro, todas las cosas malas es porque vienen fuera de la relación con Dios. Es por eso que en el versículo, y tengo que leérselo, el versículo de los 3 versículos que le di, uno de ellos dice, aquí está, acá, dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios. ¿Por qué le está aconsejando que instrúyanse, aconséjense, usen la sabiduría, pero también canten salmos e himnos, cánticos espirituales para Dios? Es porque en la consejería no podemos decirle, te fijas, está bien, te sentís bien ahora, tranquilo, viste, tu papá te va a perdonar, todo va a cambiar, y no lo retamos a ellos a que tengan un encuentro con Dios. Yo no hago eso. Yo lo que trato siempre, todos los momentos que tenga la oportunidad es, oramos, ¿te parece? Sí, ahora mismo, listo. Ahora sí, aquí sí, por teléfono o chateando, le mando oraciones escritas, pero lo hago y oramos. Porque necesito llevarlo a ese joven, que su corazón sea dirigido a Dios, que le pida perdón a Dios, porque todo el desastre que ha tenido en su vida, quizás no por la culpabilidad de él, peor aún puede ser porque alguien llevó a esa persona a esa complicación, que es lo peor de los casos. Y ahí sí es un poquito más dura la complicación de consejería. Entonces, cuando ese joven volca su corazón a Dios, automáticamente está arreglando su precepto, su principio, porque entiende que la persona de Dios es la principal en esto. Por eso es que la Biblia es el único método bíblico, obviamente, que necesitamos para hacer el ajuste y llevar al joven, al aconsejado, ¿cómo se dice esta palabra? A una renovación, ¿no? De su vida para con Dios. Y es bonito cuando los jóvenes vienen y ese consejo empiezan a trabajar y arreglan su vida. Eso es lo gratificante. Yo creo que ahí no hay nada más que agregarle. Entonces, tenemos esos 3 pasos, ¿no? El precepto, los principios y todo. Ahora, simplemente les leo, pero yo se lo vamos a hacer pasar. Cualidades de un consejero juvenil. 4 cualidades. Tiene que tener amor, es una cualidad muy importante.
Nadie puede actuar sin amor. Si vas a hablar, si no tienes amor al hablar, otras cosas se te va a salir menos amor. El amor, esta cualidad corresponde al amor que motivó a Jesús a darse por sí mismo a los demás. Ese mismo amor tiene que ser en nosotros, el que nosotros tengamos para cuando aconsejemos. El segundo es autenticidad, ser auténticos. Primero amor, ser auténticos. El auténtico te va a abrir la puerta con los jóvenes y te la va a mantener abierta. La autenticidad hace que los jóvenes, porque los jóvenes son expertos en notar el desinterés o la hipocresía al platicar con alguien. Me ha funcionado. O sea, que ellos notan cuando yo estoy así rápido, como, ajá, sí. No, me dicen, no, si tiene tiempo, de verdad, otro día si quiere. Uy, qué feo se siente. No tengo tiempo. Y ahí mismo hago el tiempo. Mira, ya voy, paro todo, porque yo estoy entendiendo que la estoy regando. Me ha pasado hasta el día de hoy. O sea, tengo que tener mucho cuidado en eso. La empatía, ya saben lo que es la empatía, es ponerse en la posición de una persona, es tratar de ser compasivo y vivir por lo menos en una manera de entendimiento lo que esa persona está viviendo. La cuarta, interés. El interés siempre debe estar presto, mostrando tu interés hacia la necesidad de ellos, de los muchachos. Tu disposición les hará abrir sus corazones en los momentos de crisis. El interés que tú les des a ellos lo valorarán como el tiempo de calidad que les des para escucharle. Te volverás un referente en la vida de ellos. Y esto es inevitable. Cuando un joven nota que tú tienes amor, que tú tienes empatía, que tú tienes autenticidad e interés para ellos te toman porque ellos son muy conceptuales. Ellos inmediatamente idealizan a las personas. Ellos te van a tener en alta estima, de manera que vas a ser un referente en ellos. Y te vas a dar cuenta después con los años que pasan, hasta el día de hoy, algo bonito, y no lo digo por orgullo, porque suena falta de objetividad, pero lo tengo que decir. Es el día de hoy. Hay jóvenes que yo tuve en su adolescencia, en los 12, 13, 14 años, que ahora tienen 35 y hasta 40 años, sí, con hijos, y siempre que me lo encuentro, hay veces o me mandan un texto y dice, oh, me acordé de usted, gracias por estar en los momentos más felices de mi juventud, días muy complicados, hace 20, 25 años quizá. Y yo me recuerdo aquello, yo dije, no, gracias a ustedes por tolerarme, ¿no? Por mi inexperiencia en aconsejar, pero Dios me dio el valor y estuvo conmigo. Y eso es bonito, que pase el tiempo y notas la bendición que ha sido a muchas personas, a muchos jóvenes. Y honestamente, y ellos tienen hijos de 4, 5, 6 años y hasta de 8 años y hasta de 10 años. Y siempre que me lo encuentro dice, mira, él o ella fue como mi papá o mi esposa, le dicen como mi mamá, en el momento que tuvimos necesidad, estuvieron ahí. Ellos se dieron de sí, se negaron muchas veces y por atenderme. Y eso es muy bonito, es muy bonito. Bueno, tengo más que decirle, pero bueno, dejémoslo hasta ahí. Pero yo creo que ya para el próximo, les dejo una tareita, ¿les parece, sí o no? Sí. Ok, mira, a ver. Sí, porque a mí me encantan las prácticas, porque si no tenemos práctica en esto, es como que todo es teórico. Y la teoría ayuda, pero la práctica mejora o perfecciona. El buen samaritano. El caso del buen samaritano está en... Ay, no anoté la cita bíblica. Uy, bueno, busquen la cita bíblica, que no recuerdo, no la anoté. Del buen samaritano. Léanla toda, es larguita, pero léanla. Léanla. Y ustedes mismos analicen estos 4 cualidades que les dije: el amor, la autenticidad, la empatía y el interés. Y analicen estas 4 cualidades en el relato del buen samaritano. Eso nos va a ayudar a tener una mejor comprensión en teoría, y cuando la leamos y la identifiquemos, nos vamos a reflejar en ello si hemos hecho bien, si hemos hecho más o menos, o si hemos hecho mal al aconsejar a algún joven. Y eso es como un parámetro, ¿no? Para poder nosotros apreciar muchas cosas. Así es que, muchachos, eso es todo por hoy. De verdad, gracias por el tiempo. Hay muchas otras cosas que quisiera darle y quisiera compartirle porque es muy bonito. Yo creo que esto nos ayuda a nosotros, el conversar, y las cosas que les cuento son muchas cosas. Es más, yo les cuento algo en privado.
hay tantos datos, detalles, situaciones, conflictos, complicaciones, historias, anécdotas que me han contado muchos muchachos, que yo les digo, así se lo digo literalmente, ¿me permitís, sí o no, contar tu situación? Claro, obviando los detalles. Y me dicen, sí, con gusto. Solo una o dos personas me han dicho, y diga mi nombre también. No, no, tampoco, sino la privacidad es importante. Pero son cosas que yo digo, un día voy a escribir un libro, muchachos, y voy a escribir tantas anécdotas para que cada quien de ustedes o otros jóvenes la lean y puedan usarla de referencia a manera de guía de cómo Dios ha rescatado y ha ayudado a la vida de muchos jóvenes. Pero es muy bonito. Pastor, Sí, estamos. creo que es Lucas 10:27. Ahí la hermana Mari creo que nos dio el versículo en el chat. Ah, bien, El perfecto. buen samaritano. Sí, ahí veo que Lucas 10:27 al 29. tienen un chat y todo eso. Yo en la tecnología no soy tan... Lucas 10:27-39, sí, ahí está, ahí lo veo. ¿Cómo yo no sabía que tenían chat ustedes? Ja. From Solamente Keila. para... Sí, para que todos puedan corroborar y anotarlo ahí. Lucas capítulo 10:27-39. De Keila, no por ahora, hermano, gracias, aprendiendo mucho, escuchando los excelentes aportes. ¿Verdad, María? Amén, buen punto. Al aconsejar debemos cuidar el corazón del otro. Sí, sí, sí. Se te ha confiado un corazón en las manos de parte de Dios. No podemos jugar con él de una manera y hacer lo que queramos imprudentemente. Mamá dice que Keila, sí, mi mamá, es que en todas las mamás yo creo que es la brava, ¿sí o no? Es más, mi papá varias veces lo escuché decir cuando se enojaba conmigo, con uno de mis hermanos. Mi mamá se llama Socorro, Coco, le dicen, María. Dice, la llamaba y le decía, anda, arregla a esos muchachos. O sea, yo quería que a veces mi papá me regañara porque se sentía bien. Mi papá sí me decía dos o tres cositas, pero cuando mi mamá llegaba, ella no hablaba. ¿Saben lo que hacía, no? Chancleta volaba. Disculpen la ilustración tan ilustrativa, pero eso es lo que hacía mi mamá. No decía nada y corregía. Y bueno, está bien. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más, hermano? Pastor, Sí, solo quisiera agregar dos cositas. Bueno, uno es que estamos con el canal de YouTube de Lidera Nicaragua y allí todas las clases van a quedar grabadas. Entonces, si alguien desea repasar o poder tomar otras notas, pues simplemente se va al canal de YouTube, le da Lidera Nicaragua, se suscribe y ahí va a poder tener el contenido de todas las clases, incluso de otros talleres que a lo mejor no han recibido. Lo otro es que esta clase termina el próximo domingo y luego vendríamos con la clase que continúa. Yo les voy a mandar el pensum de todo el diplomado y la clase que continúa es Panorama Bíblico y esa inicia el 9 de agosto. Lo único que aquí sí vamos a tener una variante y nos vamos a poner de acuerdo en el sentido de que el maestro, el docente que tenemos para esa materia, que en el caso de Manuel Rodríguez, de acá de Nicaragua, el hermano Mario lo conoce muy bien y sabe que es una persona muy capacitada en el área bíblica, es un predicador nato y maneja mucho la Biblia. El horario que vamos a tener con él va a ser de 6 a 7 y no de 5 a 6, porque él está en una zona ya rural en Carazo, y a él se le complica un poco en términos de conexión, entonces él tiene que moverse a una zona más céntrica en Carazo para poder conectarse y él va a estar a esa hora más o menos, de 6 a 7. Entonces el horario va a cambiar un poco para esa materia y le pedimos comprensión porque lo que queremos es brindarle que cada docente tenga la comodidad de poder impartir su clase y eso pues vamos a modificar un poco el horario a partir del 9 de agosto con esta materia que sigue, que es panorama bíblico. Ahorita el horario que tenemos sabemos que es de 5 a 6:30 más o menos y en este caso va a ser de 6 a 7 con el hermano Emmanuel Rodríguez. Así que si alguien quisiera comentar algo, usted, pastor, para despedirnos en oración. bueno, sí, quería comentarle lo siguiente. Déjenme quitar los comentarios, el chat. Ya lo quité. Yo siempre uso ilustraciones, efectos visuales para reforzar algo. Recuerden que le dije que pedagógicamente, audible, visual y experimentativamente uno aprende diferente porcentaje. Recuerden, el audible es 6%, el visual el 60% y el representativo o el ilustrativo, perdón, o el experimentativo el 88%. Las maletas que ustedes ven acá
yo no las puse simplemente para decoración, para que se vean bonitas. Son maletas viejas, antiguas. La puse con un propósito, igual manera se las digo desde ahora porque se la quería decir para el próximo domingo. Es que en la vida nosotros acarreamos maletas en nuestras emociones, en nuestras almas. Aunque vengamos después de Cristo, antes de Cristo, venimos con toda esa actitud del viejo hombre, venimos a la cruz, a Cristo, y después pasamos al otro lado y continuamos con muchas cosas del pasado. Nuestros jóvenes, aunque sean cristianos y nacidos de nuevo, incluso nosotros los adultos, vamos a cargar esa maleta llena de cosas en las cuales nosotros las traemos de la vieja manera de vivir. Y se nos hace difícil deshacernos de ella. La vemos bonita, atractiva, porque nos hacen falta, nos traen recuerdo, algo nos ata hacia el pasado. Y se nos complica porque precisamente cada maleta hay algo dentro, un contenido, sea valioso, en recuerdo o cualquier otro aspecto. Cosas que se nos vienen desde el pasado, antes de Cristo hasta esta fecha. Y ahí es donde está nuestra complicación, y ahí es donde Romanos capítulo 12, verso 2, 3, que dice, renovaos en la actitud, en el espíritu de vuestra mente. A nosotros nos toca hacer un proceso de renovación de las cosas viejas del viejo hombre y traer la colación a la vida nueva. Porque no vamos a disfrutar una vida plena si nosotros no nos deshacemos de tanto equipaje que nos hace peso. Hebreos dice, el capítulo 12, despojaos, dice, de todo peso y de pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera que nosotros necesitamos, tanto yo personalmente tengo cosas como las maletas que las acarreo hasta el día de hoy. Y son duras, son difíciles. No se crean que uno llega a la perfección después y dice, tantos años de consejería. No, yo la riego. Es más, yo tengo que lidiar con cosas personales. Pero a la misma vez necesito ser responsable para con Dios, para tratar de ser efectivo. Pero ando con esas maletas, y no porque las ande las maletas físicas, no. Estas las tengo de display, pues porque, como le digo, me gusta ser ilustrativo. Y algo en el cual necesitamos poner mucha atención es el tiempo. Más tiempo que tengamos a ellas con nosotros, se nos hace más difícil de deshacernos. El tiempo sigue y sigue y sigue. Hay muchas cosas de las cuales si nosotros nos deshacemos de ellas, se nos va a hacer más ligera la carga y mejor el camino. Pero eso solamente nos queda en nuestra responsabilidad, porque el apóstol Pablo, hubiera sido bonito que hubiera dicho, el Señor le va a renovar el espíritu de su mente a ustedes. No, él dijo, ustedes, nosotros cristianos, renovémonos en el espíritu de nuestra mente, nuestras actitudes, el viejo hombre, hay que sacarlo, despojarnos de todas esas cosas. Es una cuestión de nosotros, el Señor nos salvó en la cruz, pero la redención de nuestra alma es paulatina en nuestras emociones. Acuérdense que el alma tiene que ver con el intelecto, las emociones y la voluntad, y los sentimientos también. Entonces muchos jóvenes no entienden eso, y nosotros los adultos estamos para ello. Necesitamos ayudarle a ellos que necesitan renovar, entrar en el proceso de renovación. Y por eso, en esta clase, quería mostrarle eso, pero como no tenía tiempo, pero de igual manera, la próxima clase, pues, se lo iba a dejar saber. Despojémonos, arranquémonos, saquémonos, tiremos eso. Una realidad, por ejemplo, el capítulo 27 y 28, cierro con esto, el apóstol Pablo lo llevaban hacia Roma, a un juicio. Él sabía que tenía que ir, iba encadenado. Pasaron como 2 semanas en complicaciones, el barco se hundía, si recuerdan la tempestad, el huracán, esos 2 capítulos es un desastre. Llegó un punto que él dijo, saquemos todo afuera el equipaje para correr livianamente. Eso nos toca hacer a nosotros. En medio de los tormentos, problemas, no nos dejemos, no nos acarriemos estas cosas. Hay veces somos tan atados al viejo hombre, a las cosas del pasado. Y las actitudes, el carácter y tantas cosas. Y necesitamos, y ustedes saben que lo que estoy hablando es cierto, que esas cosas nos complican y se nos hace difícil fluir mejor en el Señor. Pero necesitamos renovarnos. ¿Saben que una de las cosas cómicas que mi carácter no es el que ustedes puedan conocer hoy día? Alain me conoce bastantito, pero en mi juventud yo era una persona iracunda. ¿Saben lo que es iracundo? Que, por ejemplo, si ustedes me quedan viendo de la manera que me están viendo así serio, yo ya me enojaba y decía, ¿qué es lo que te pasa? Porque estoy diciendo algo raro, estoy diciendo, ¿por qué me están viendo? Ese era yo antes. Hoy me cambia el Señor, mi esposa no lo cree, mis hijas no lo creen. Cuando yo le digo, no, yo era... Y decía, papi, ¿de verdad? Sí.
Mi mamá lo sabe. Mi mamá dice, ¿cambiaste? Dijo, sí, cambié. ¿Pero por qué? Porque yo vine al Señor a los 14 años y me di cuenta que esa actitud era pendenciero. Ah, mejor ni sigo. Pero bueno, eso vamos a hablar el otro domingo. Preparen sus anécdotas personales, la que le han contado, o supuestas momentos de consejería, o qué hacer en casos tales como, y nosotros pues vamos a practicar todos estos principios bíblicos de una manera un poquito más efectiva. Bueno, muchachos, ahora sí, los dejo. Porque para hablar, yo vamos a continuar aquí toda la noche. No sé si Bueno, podía decir Carlitos. algo. Sí, sí, como no, Winston. Winston, ¿eh? Yo, Alain. Alain, oh, perdón. No Sí, te sí. miraba las voces. Digo, la boca. No, es que aquí se ve muy poca luz ahí en el cuarto. Ahora sí, por el acento sé que sos vos. Sí, pastor, es que quería agregar algo ahí a eso. Por ejemplo, Ajá, digamos, con respecto a lo que es la ética, sí. a mí me pasó un caso de un adolescente que llegó a pedirme consejería Ujú. y entonces tú estaba diciendo que hay cosas que uno se las tiene que reservar y otras cosas hay que analizarlas si se dicen o no se dicen. En este caso atentaba contra la propia vida del muchacho, tanto emocional como físico, porque el muchacho estaba siendo abusado. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Primero, contarle al pastor, llamar a la mamá, decirle a la mamá para que ella viera el caso como estaba y confrontar al padrastro porque era el padrastro que estaba abusando del muchacho. Entonces hay ciertas cosas que uno por ética se las, dependiendo si es algo que no atienta contra la vida de la persona, uno dice, está bien, se guarda y le ayuda, pero si es algo que ya uno ve que eso es de vida y muerte, hay que tomar acción, pienso yo, ¿verdad? Uh-huh. Y lo otro, con lo que estaba hablando de las maletas, una vez yo le hice a los jóvenes una situación visual que les dije, les puse 3 maletines cargados de piedras y uno vacío. Y porque estábamos hablando con respecto al perdón, ¿verdad? Está el perdón, digamos, de que si usted me hizo algo, yo tengo que perdonarlo, y está el perdón en que yo no me quiero perdonar, ¿verdad? Entonces yo los puse a ellos, le dije, bueno, tomen ese maletín que está pesado, caminen aquí dentro de la iglesia, y después camine con este vacío. Y les dije yo, bueno, esa es su decisión. ¿Cuál quiere cargar usted en su vida? ¿El vacío o el cargado? Viéndolo con respecto a lo que estaba diciendo ahora al final, ¿verdad? Uh-huh. Yo no puedo aconsejar o hablarle a una persona si yo internamente estoy cargado. Ese era mi comentario. No, y tener mucha certeza en ello. Mucha certeza. Y pasa que nosotros somos expertos en tratar de esconder nuestro equipaje para pretender que todo está bien, para poder ser de bendición a otro. Hay veces no funciona, pero fíjense que hay veces no. Porque como le decía en las clases anteriores, algunos detalles de los cuales nosotros debemos de cuidarnos, se los puedo leer, pero no vamos a entrar en ello. Es que Jesús mismo decía, no juzgué para que no sea juzgado, no critiqué, y se recuerden. Eso significa un buen siervo, tenía esas cualidades, no criticaba, no juzgaba, no era hipócrita. Hay veces nosotros queremos hacer cosas con los jóvenes cuando nosotros no la estamos practicando de la manera correcta. Ellos lo notan, lo ven, lo perciben y le hacen, hay veces como que, ya, me está dando ese consejo y tampoco él lo está poniendo en práctica. Pero fíjense que eso está en nuestra disposición de hacerlo, pero yo le voy a poner otro planteamiento. Hay veces que nuestras dificultades, nosotros no vamos a esperar, espero que ustedes entiendan esto, para poder entender o ayudar a las dificultades de otras personas. Por ejemplo, Jesucristo en una ocasión le dijo a todos sus discípulos, súbanse a la barca y vamos a pasar al otro lado. ¿Se recuerdan? A medianoche se desató una tormenta. La tormenta llegó a un punto que Pedro, experto en manejar la situación del barco, le dijo, nos morimos. Literalmente lo dijo, nos morimos. Se acabó todo ya. Eran los discípulos una vez, iba a empezar la historia. Y es más, hasta el Salvador del mundo se iba a morir con ellos, supuestamente. Jesucristo se despertó, calmó la tempestad, llegan al otro lado. Ahora, pónganse a pensar ustedes, cuando llegan al otro lado, ¿a quién se encuentran del otro lado? A un endemoniado gadareno. Pregunto, cuando el endemoniado gadareno, dice la Biblia que quedó sentado, vestido y en su juicio cabal, les preguntó a los discípulos, óigame, ¿ustedes vieron la tormenta que estaban ahí, casi se mueren? No, no les preguntó nada. Sin embargo, los aldeanos también que llegaron después,
tampoco preguntaron si estaban bien, si se encontraban bien, porque la tormenta ahí era mortal. Nadie le importó la vida de ellos. Les voy a decir una verdad a ustedes, y me la digo yo también. Hay veces a nosotros nadie nos va a preguntar cómo está la vida de nosotros, y sin embargo nosotros vamos a tener que cruzar al otro lado a ser de bendición para otros. Los jóvenes no saben las dificultades que nosotros estamos teniendo, y que en medio de esa tormenta que hasta hemos llegado a decir se acabó, ahora sí se acabó todo, pero aún ponemos una cara como que llegamos al otro lado y hacemos que los jóvenes queden sentados vestidos en su juicio cabal. Y nunca nos van a preguntar, ¿y usted cómo está? Eso sería lo de menos. Como líder de jóvenes vamos a tener que llegar a un punto como eso. Callarnos. No vamos a andar diciendo, uy, yo me siento mal. No, a ellos no les va a interesar. Lo que les va a interesar es que nosotros le ayudemos. Y por eso muchas veces nosotros con nuestra escasez, dificultad, problemas, conflictos emocionales, económicos y con todo, aún el Señor nos dice, tranquilo, vamos del otro lado. Alguien que nos está esperando la bendición. Y la mía, Señor, tranquilo, viene una tormenta y te vas a sentir que te va a morir. Tranquilo, yo estoy con ustedes, pero tenemos que ir hasta allá. Es feo decirlo de esa manera y aceptarlo, pero es la realidad. ¿Sí o no? Nos toca, hay veces nos toca. Miren, ustedes no saben la vida que yo estoy teniendo, los conflictos que estoy teniendo acá. Yo no sé lo de ustedes, pero aún con todo estamos en obediencia aquí, tratando de ser mejores para bendecir a otro. Ya eso delante del Señor, de verdad que es una gran bendición para nosotros. Por eso hay veces que, no importando nosotros nuestra propia flaqueza, ahí estamos, preparándonos. Tenemos tantos errores, un montón de errores tenemos. Problemas, conflictos, pecados, también lo tenemos. Pero ahí estamos tratando de ser mejores cada día. Y es así, es así.